La moda es algo donde se rompen esquemas, o al menos eso se suele decir. Normalmente la moda es pasajera, cambiante y generacional, es por eso que muchas veces nuestros padres o abuelos no entienden o gustan de la moda más moderna. Junto a esto, la moda también está relacionada con la vestimenta y por lo tanto con lo atractivo que puede resultarnos una persona. Lo que estás viendo es lo que se conoce como zapato de loto y sí, por su forma pensarías que es muy difícil que un pie humano entre en él, y si digamos que está hecho justamente para que los pies humanos no entren en él. Déjame explicarte mejor. Verás, en China en el siglo X, se puso de moda en la alta sociedad china, el vendar los pies de las niñas, esto con el fin de detener su crecimiento natural y al mismo tiempo darle esta forma. Esto se hacía por moda, aunque muchos hombres chinos del siglo X lo consideraban algo atractivo y digno de una mujer de alta alcurnia. El proceso por el cual se tenían que someter las niñas de esa época para tener este tipo de pies, era extenso, grotesco, doloroso e inhumano. Empezaba a la edad de 2 o 5 años de edad, primero se sumergían los pies en algún tipo de líquido caliente que no era más que una mezcla de plantas, hierbas y sangre de animal. Tras esto y el cortar las uñas, empezaba el proceso de vendaje. Se usaban vendas de 3 metros de largo y 5 metros de ancho, esto con el fin de detener el crecimiento de los pies. Se vendaban los pies de tal forma de que los dedos del pie fueran apretados contra la planta del pie hasta romperlos. El arco del pie también se rompía y se vendaba una y otra vez de forma que se compactaban los dedos y se apretaban contra la planta del pie, y si mientras los dedos seguían rotos, y por la época en la que ocurría esto, creo que está de más decir que no existía ningún tipo de anestesia o al menos no se molestaban en esas cosas. Ahora el resultado de este proceso es este. Y si tenían que caminar con estos pies y sí, también existía la gran probabilidad de que se rompan los pies, las caderas y las piernas. ¿Recuerdas que te dije que esto era atractivo para los hombres chinos de esa época? Pues, sí lo era, pero llegaba al punto de ser algo altamente erótico, tanto era así, que existían manuales que enlistaban maneras en las que podías jugar con los pies de loto. Lo gracioso es que existían muchos hombres que no querían ver los pies descalzos de sus esposas si tenían estos pies de loto, por lo que solo las veían con las vendas o los zapatos puestos, pero aún así con el simple hecho de ver cómo esas pobres mujeres caminaban con estos pies, era lo más estimulante para los hombres chinos del siglo X. Sin dudas algo horrible que por suerte ya no sucede. Volvemos a la época victoriana, y no es por capricho, es una época donde sucedían las cosas más extrañas y esta es una de esas cosas extrañas. Las morgues son lugares que muchos consideramos terroríficos, el lugar donde descansan los fallecidos mientras el médico forense realiza su trabajo. Son lugares importantes para la investigación forense. También algunos consideran que es un lugar lleno de energías negativas y por tanto un lugar horrible para estar. Sea como sea, a nadie se le ocurriría ir a una morgue únicamente para ver los cadáveres solo como forma de entretenimiento. Bueno, en la época victoriana sí se hacía esto. Verán, en Francia, en una de las morgues más grandes de la ciudad, decidieron que era buena idea poner un mausoleo con ventanas y luz natural, donde se exhibían los cadáveres. Al principio era para que las personas pudieran reconocer los cadáveres y facilitar el trabajo de los forenses y la policía, pero pronto se volvió en un tipo de espectáculo de muy mal gusto. Simplemente la gente se aglomeraban afuera de las vitrinas para observar al forense trabajar o ya de plano simplemente ver los cadáveres. Esto llegó al punto en el que cuando en un periódico se daba la noticia de un asesinato, era normal ver a mucha gente aglomerada en la morgue a la espera de ver el cadáver más reciente. Incluso hubieron registros de que la morgue recibió un total de 40.000 visitantes en tan solo un día, niños y niñas incluidos.
Más o menos en los años de 1556 en adelante, la Iglesia Católica, con el extremo poder que tenían en esos tiempos y con el afán de ganar cada vez más fieles, usaban todo tipo de estrategias para lograrlo, y una de las más populares eran los castrati, un cierto tipo de cantantes que llenaban las iglesias con cantos hermosos, o al menos eso pensaban en aquella época. Los castrati se volvieron muy populares tanto que nobles y reyes contrataban sus servicios para cantar en sus hogares, servicios que no eran para nada baratos. Además, los castrati eran bastantes famosos con las mujeres también. Hasta ahora no te he contado en realidad lo que era un castro o castrati en plural. Bien, cuando un joven mostraba grandes aptitudes para el canto y tenía una voz aguda y buena para el canto, la Iglesia Católica iba con la familia del joven y de alguna forma pactaba que al muchacho se le llevaría a la iglesia, se le daría educación, se le enseñaría y se le sometería a la castración. Ahora recordarás que mencioné que estos cantantes eran particularmente famosos con las mujeres. Esto es debido a que obviamente las mujeres podían tener relaciones con un castro sin miedo a quedar embarazada.